estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos un día más aquí. Después de semanas de alta tensión, después de semanas de días, noches complicadas, sobre todo noches, creería yo, noches que de pronto muchos de nosotros no pudimos dormir bien, que estuvimos preocupados por varias cosas, la tensión se ve en las personas, la sentíamos y todavía seguimos viviendo en algo de esta tensión, algo de la incertidumbre en la que estamos. Y bueno, pero le damos gracias a Dios porque tenemos una oportunidad más para acercarnos a Él, que le da sentido a todo esto, que le da sentido a vivir, que le da sentido, que nos da sentido a nuestra propia vida, de tal forma que tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Hemos estudiado por varios meses el propósito de nuestra vida. Continuaremos tal vez en los próximos meses con dos partes que nos faltan, pero hoy vamos a hablar acerca de lo que está pasando de alguna otra forma. Pero antes de eso, ¿por qué no oramos? Le pedimos a Dios que nos dirija en esta mañana o en esta tarde o de pronto en esta noche. No sé usted cuándo decidió ver la celebración. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios y que Él sea el que nos dirija y que nos hable a nuestros corazones directamente. Que Él sea el que hable. Señor, en este tiempo estamos unidos como familia, como hermanos, como hijos tuyos, hijos de un mismo Padre. Te queremos pedir que nos hables en este tiempo, que nos hables, que seas claro con nosotros y que nosotros tengamos tanta claridad de escucharte, tantos deseos de escucharte también y de obedecerte, que va a ser muy sencillo, o al menos va a ser toda nuestra intención cumplir lo que tú nos pides. Te agradecemos, Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos, que nuestro espíritu y nuestro corazón estén dispuestos a recibir de parte tuya. Hoy te decimos que te amamos, hoy te decimos que te necesitamos, hoy te decimos que nos hables, que tu dulce voz nos hable sin importar dónde estemos ni en qué situación estemos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, ¿cómo definirías la situación en la que estamos? ¿Cómo tú la definirías? Tal vez hemos hablado en unos domingos atrás que podría ser como una tormenta la que vivimos, o que es un gran sacudón que nos mueve a todos y que nos estremece. De pronto no creería que ninguno lo haya visto, pues creo que ninguno lo haya visto como un paraíso o una finca tranquila, relajante estos últimos días, estas últimas semanas. No creo que la hayamos visto así. La hemos visto como un momento tensionante, de tormenta, como un momento tensionante, de terremoto, de sacudirnos a todos, de estremecernos. Bueno, hay otra palabra que a veces usamos para estos momentos difíciles. Y podemos decir que podremos estar en un desierto, en un desierto. Al menos en la visión occidental de las cosas, el desierto se ve como un lugar de ausencia, como un lugar de carencia, de necesidad, como un lugar insoportable a veces, que no es para nada rico estar ahí, es desesperante estar en un desierto, el sol, el calor, la sed, la falta de alimento, de agua. Es desesperante estar en un desierto. Pero en la forma oriental de ver las cosas, si lo vemos orientalmente, no quiero irme tan allá como el Oriente, lejano Oriente, sino más bien el Middle East, el Medio Oriente, que podamos pensar cómo lo veían también los escritores bíblicos. El desierto, aparte de ser como lo vemos también, un lugar de necesidad y eso, era un lugar que bajo esta perspectiva oriental lo ven así, lo ven algo distinto, lo ven como un lugar especial, un lugar de intimidad, un lugar de soledad, no soledad solamente de sentirse mal, sino un lugar en el que podemos vernos a nosotros mismos. Así lo ven en la parte oriental.
vernos a nosotros mismos, un lugar en el que estamos solos y en el que no tenemos que engañar a nadie, ni preocuparnos por las miradas y ojos de otras personas, sino que simplemente somos nosotros. Bueno, puede que estemos viviendo ambos desiertos de las dos vistas en este momento. Un momento de tanta tensión, de tanta escasez, ausencia, desesperación, que nos mostramos tal cual somos. Nos mostramos tal cual somos. Hay veces que cuando las cosas están tranquilas, tratamos de disimular con las personas. Y en una congregación, en una iglesia como la que estamos, familia o en otros lugares, podemos sonreír y ser totalmente amigables con todos y eso, pero en un momento de tensión a veces también mostramos lo que somos. O cuando estamos solos, mostramos realmente quiénes somos. O tal vez no quiénes somos, sino lo que nos ha robado, lo que realmente somos. Ya me explico, yo creo que la naturaleza que Dios quiere en nosotros es una naturaleza buena. Nacimos, hemos pecado, errado, si lo quiere decir con otra palabra, nos hemos alejado de Dios y nuestra naturaleza se fue cambiando a una naturaleza no agradable delante de Dios, porque fue rota esa relación con Dios. Ahora, lo que les trato de decir es que también en esos momentos de soledad no tengo que disimular con nadie. Y cuando no tengo que disimular con nadie, muestro quién soy. Unos lugares dicen que pelamos el cobre. Bueno, cuando estamos solos no tenemos problema de decir, pensar y hacer algunas cosas que con otras personas no haríamos. O también en esos momentos tensionantes que estamos con el agua hasta aquí, también podemos pelar el cobre, sacar eso que está en nosotros. Y ahora creo que para los que estamos viviendo en Colombia, en Cali, creo que les suena un poco similar lo que estoy asimilable, como similar a lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, a través del desierto o en el desierto, cuando estamos solos, o en el desierto cuando estamos con la tensión, mostramos quiénes somos, como les decía. Y lo voy a mostrar a través de una historia corta que está en la Biblia, y un personaje que amamos profundamente, Jesús, un personaje que dejó todo por nosotros. Y acá está empezando su ministerio. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y ahí vemos a un Jesús que está empezando su labor ya cuando ya es grande y empieza su ministerio en forma, aunque yo creo que antes ya había hecho algunas cosas, pero dice Mateo 4 del 1 al 11, habla acerca, les voy a leer el primer versículo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Está en un desierto, y dependiendo de cómo lo veamos, es un desierto en el que tenía tensión porque ya llevaba 40 días y ya le dio hambre, y tenía hambre y estaba empezando, si podemos decirlo con todo el respeto, empezaba a pelar el cobre porque ya la naturaleza humana le decía, bueno, aquí hay hambre. Y de pronto, si lo vemos por el otro lado, de un tiempo de soledad y intimidad, pues estaba viéndose como Él es, el Hijo de Dios, pero también 100% humano. Se estaba viendo así. Y aquí llega el diablo como protagonista también, junto con Jesús en esta historia, y le empieza a decir y a tentarlo en tres cosas distintas, que yo creo que a nosotros también nos tientan esas cosas. Y la primera de ellas es cuando le dice que por qué no convierte esas piedras o esa piedra en pan y se la come ya que tiene hambre, si es el de realmente el Hijo de Dios, porque ataca es su identidad y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esas rocas en pan? Y esa es tal vez la primera tentación o la primera prueba de quién era Jesús. Él sabía que no se iba a demostrar quién era convirtiendo unas piedras en pan. No tenía la necesidad de hacerlo. Él tenía muy claro quién era.
Y aquí podemos relacionar esta primera parte con el tener. ¿Ustedes y yo estamos preocupados por el tener? Creo que sí, en medio de todo. Estamos preocupados por tener para comer, tener para vivir, tener para pagar las cuentas, tener para tal cosa, suplir necesidades. De alguna u otra forma sí estamos pensando en eso. Jesús tenía hambre, estaba pensando, bueno, cuando termine este tiempo espiritual de preparación, yo quiero comerme un buen pescadito que me haga mi mamá y estar tranquilo. Sí, claro que sí. Pero en el momento cuando el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no tienes? ¿Por qué no le haces caso a tus deseos más de humano? ¿Por qué no le haces caso a eso y lo tomas simplemente? Tienes la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo tomas? Usted y yo podemos caer en eso también, de vender nuestra identidad o cambiar nuestra identidad por el tener. Puede ser algo sencillo como un pan en alguna ocasión, como un galón de gasolina en este tiempo, como un par de tomates, o bueno, quién sabe usted con qué ejemplo sencillo, pero también con qué ejemplos grandes e importantes nos podemos comparar. El tener nos pone a prueba de quiénes somos. Somos probados y nos vemos tal como somos. Muchas veces en estos desiertos tendremos que contestar si estamos con Dios o no. Y podemos contestar esta pregunta: ¿quién soy? ¿Soy lo que tengo? ¿Soy la ropa que tengo vestido? ¿O el carro en el que llego? ¿O la casa en la que vivo? ¿O las posibilidades que tengo? ¿Soy eso realmente? Creo que Jesús lo tenía muy claro y dijo, no, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y no cedió a esa, decimos tentación, pero también a esa forma de negar quién era realmente. Segundo que vemos en esta historia, aparentar, mostrarnos, el aparentar, porque después dice, ¿por qué no los llevó al templo y le dijo, ¿por qué no te tiras y allá unos ángeles te van a salvar? Porque escrito está, ya el diablo le usaba la palabra de Dios, la Biblia, dice escrito está, que los ángeles te ayudarán y te protegerán y no te dejarán tropezar. Y Jesús dice, no tengo necesidad de esto, no tentarás al Señor tu Dios, no lo tentarás. Y aquí Jesús estaba afirmando su identidad y no estaba para aparentar cosas. Ahí arriba del templo todo el mundo lo iba a ver, iba a ser aparente lo que iba a pasar. ¡Wow! Miren cómo vuela, lo salvaron unos ángeles, y es que se veían los ángeles, si no se veían los ángeles era Jesús volando y llegando, aterrizando en tierra firme. Aquí en este momento, y escuchaba en una prédica que está basada un poco, este primer punto, que decían, pues ahora en el Instagram o en Facebook uno muestra su mejor cara, porque aparentamos un poco. En esos momentos en que mostramos las fotos, no mostramos las fotos cuando estamos tristes, cuando nos falta algo, cuando tenemos una decepción. No, mostramos cuando estamos contentos, cuando el mar está atrás, cuando la playa está muy chévere, cuando puedo tener algo especial, cuando llego a mi apartamento nuevo, miren aquí estrenando, así somos, aparentamos un poco. Pero ahí no puede quedarse nuestra identidad. Nuestra identidad está clara en Dios, no en lo que tenemos, que decíamos, pero tampoco en lo que aparentamos ser. Tenemos que trabajar en ser realmente. Tercero, la última tentación que tuvo ahí Jesús, el poder. Le dijo, lo llevó a un monte, le mostró todos los reinos y le dijo, yo tengo autoridad de esto. Yo no sé si el diablo la tenga realmente, pues en ese tiempo como que estaba ahí, dijo, yo tengo esta autoridad, si quieres se la doy toda, todo este poder, y usted va a ser el dueño de todo. Bueno, Jesús tuvo que tener claro que no era así. Y dijo, no, solamente a Dios serviré, solamente a Él adoraré. Y no se dejó llevar por el poder. ¿Qué se podía haber ahorrado Jesús ahí? Tal vez el diablo lo que le estaba diciendo, si tienes el control de todo esto, si tienes el control sobre la muerte misma, que yo te lo puedo dar porque es mío, si lo haces, si me adoras, te vas a evitar, mejor dicho,
morir en la cruz. ¿Cuándo fue que a Jesús se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra? Y cuando venció a la muerte, cuando murió por nosotros. En este momento le estaba diciendo, te doy el poder, y el poder por un camino fácil. Te doy el poder por un camino fácil. Te vas a evitar ir y sacrificarte por toda esta gente que la mitad van a ser mal agradecidos contigo. Y Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No, solamente a Dios serviré, solamente cumpliré el plan de Dios, en otras palabras, y lo voy a hacer a la manera de Dios. Afirmó su identidad una vez más, porque ahí también le había dicho Satanás, si eres el Hijo de Dios. Otra vez, intentándolo. Bueno, ese había sido en la anterior tentación. Segundo punto, el primero es, en el desierto mostramos quiénes somos. El segundo es, en el desierto tenemos un llamado, somos llamados en el desierto. Y para eso tengo que ir a otra historia, aunque comparte algo muy similar con la historia de Jesús. Esta es la historia de Moisés, que la contamos y la relatamos hace un tiempo en alguna de estas celebraciones. El llamado de Moisés, que está en Éxodo capítulo 3, de los versículos 1 en adelante, pero aquí solamente les voy a dar una reseña de los primeros 4 versículos, que dice así: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era el sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió Moisés. Es una historia muy conocida y este primer versículo nos deja ver, estaba trabajando con las ovejas de su suegro, que era un sacerdote también, en un pueblo vecino, y dice que llevó el rebaño al corazón del desierto. Estaba en un desierto buscando agua, buscando praderas, estaba en un desierto Moisés trabajando. Dios nos llama a servir, como lo vimos en esa otra ocasión, ¿se acuerdan? Que nos llama a servir y que nos preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Ahora no lo recuerda y lo hace ese llamado, lo hace así estemos en un desierto bajo los ojos occidentales, o sea, de depresión, de ansiedad, de carencias, de desesperación, o de forma oriental, en un desierto de soledad, de introspectiva, de autoevaluación. Nos llama cuando estamos preparándonos para cumplir ese propósito. Hay veces que ni nos damos cuenta que lo que estamos haciendo nos sirve de preparación para cumplir algo que Dios tiene para nosotros. Puede ser que estemos viviendo algo especial, un trabajo, que después seguramente nos va a servir para desarrollar algo en el servicio de Dios y de los demás. También nos relacionamos con alguien y eso nos va a servir para prepararnos, catapultarnos a algo más especial en el servicio de Dios y de los demás. Nos estamos preparando. Ahí Moisés se estaba preparando cuidando ovejas. Después iban a cambiarle las ovejas por unas ovejas más tercas, que eran todo el pueblo de Israel. Mentiras, ovejas igual que usted y que yo, un poco tercas a veces, ¿cierto? Estamos preparándonos y Dios nos llama, ahí en medio del desierto, nos llama. De esos momentos difíciles que nos sirven de preparación, Él nos llama y dice, tengo una misión para ti. Otra cosa, nos llama en la cotidianidad. Moisés estaba trabajando, no estaba en el templo, orando, no estaba en algún lugar buscando la presencia de Dios como normalmente lo pensamos, que se levantó a las 3 de la mañana a arrodillarse a orar. No estaba en un momento de esos.
¿Dios habla especialmente en esos momentos? Sí. ¿Tenemos que hacerlos? Sí. Pero aquí en este caso nos está mostrando que en la cotidianidad también Dios nos puede llamar. Moisés estaba trabajando con sus ovejas. Bueno, ni siquiera eran de él, eran del suegro. Estaba trabajando. Era un asalariado Moisés. Estaba trabajando y en esa cotidianidad Dios le habla. Tengo una misión para ti. ¿Dios te ha hablado en tu cotidianidad? ¿O de pronto has estado demasiado distraído para no ver la zarza enorme, grandota que te está hablando y que se está quemando y que alumbra y que sale calor de ella? De pronto estás mirando para otro lado y tienes el aire acondicionado prendido y no te das cuenta de la zarza que hay en tu cotidianidad. Dios te habla en medio de lo cotidiano también. Abramos los ojos, así como Moisés, que le llamó la atención. Quiero ver qué está pasando, quiero observar mejor, me voy a acercar y Dios nos hablará. Tercero, en el desierto oímos la dulce voz de Dios. En ese desierto de desesperación o en ese desierto de autoevaluación, como lo hemos dicho, de soledad, de saber realmente quién soy, en esos desiertos la dulce voz de Dios nos habla. Hace unos días también, creo que fue, si no estoy mal, hace 1 o 2 semanas, les ponía un ejemplo de Elías cuando Dios le habló de una forma muy clara. O bueno, en ese momento para Elías no fue tan claro porque habían pasado varias cosas asombrosas, terremotos, tormentas, vientos. Y en el silencio, en la tranquilidad, es que Dios le habló a Elías. Pero quiero irme a ese mismo capítulo, el primer libro de Reyes 19, del 4 al 9. Y voy a leer el primer versículo ahí vamos a ver, para contextualizar y decir en qué lugar Dios le habló a Elías. Dice así: luego siguió, después de haber tenido una gran victoria, porque le había ganado, Dios le había dado la victoria a Elías sobre muchos sacerdotes paganos. Y acá dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor, se acercó a su cabeza y había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Después esto volvió a pasar. Más adelante dice que entonces volvió a comer y bebió la comida y le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Después de esto, es lo que les decía, Dios le habla a Elías de una forma que él no esperaba, pero le dio la tranquilidad y la fe necesaria para seguir adelante e inclusive tener un discípulo, enseñarle a alguien de la forma que él estaba haciendo las cosas y cómo podían seguir transformando la sociedad en la que estaban. Dios le dio consuelo a Elías, le dio dirección también. Le dio dirección en este momento difícil. Me quiero morir ya. Estoy cansado porque me están persiguiendo, todo un reino me está persiguiendo para matarme. Estoy cansado ya. Dios lo consuela. Dios le da lo que necesita. Le da alimento necesario. Está en medio de un desierto. No solamente por la ubicación geográfica, sino está en un desierto de desesperación. Pero también estaba solo y estaba pensando en él mismo. ¿Será que sí soy el elegido de Dios o ya se acabó esto? ¿Será que tengo que hacer algo más o ya se acabó esto? Y Dios le habla, lo alimenta, lo direcciona a un lugar primero donde puede recobrar más fuerzas, escuchar claramente la voz de Dios, que es lo que dice que oímos la dulce voz de Dios como un susurro. No tiene que gritar,
No tiene que decirlo duro, pero lo hace a veces. Y lo escucha. Cobra ánimo Elías y sigue su misión ahora no solamente como un profeta solo que ataca como Dios le ordena, sino un profeta que se enfoca en discipular a alguien más, porque aparece Eliseo también. La dulce voz de Dios nos direcciona y nos consuela. Y por último, en este tiempo, en el desierto, tenemos que ser la voz de Dios. Seamos su voz. Seamos esa voz de Dios nosotros mismos. Y tenemos un último ejemplo que está en Mateo 3, del 1 al 3. Yo estaba pensando y le comentaba a mi esposa, ¿cómo voy a predicar esto si son textos tan largos todos? Y todos cuentan historias distintas, pero todos se unen en algo muy especial. Los une una cosa, el desierto. Y leamos Mateo 3, del 1 al 3, que dice así. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Miren Juan cómo está actuando. Juan, ¿dónde está? En el desierto. Está en el desierto. Está en el desierto porque hay una sociedad que está corrompida. Está en el desierto porque hay una sociedad que no ha escuchado la voz de Dios por muchos años. Se dice en la palabra de Dios que hubo un momento de silencio, alrededor de 400 años, en lo que no hubo un mensaje directo de Dios que está registrado en la Biblia. Un momento de silencio. La gente estaba lejos de escuchar a Dios, tal vez no porque Dios no quisiera hablar, sino porque la gente no quería escuchar. Estaba en un momento de desierto porque habían injusticias. Estaba en un momento de desierto porque la moral estaba por los pisos. No solamente la moral de ánimo, sino la moral de hacer las cosas bien. No había una moral fuerte, no había una moral clara. Y por eso Juan tiene que decirles: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. El reino de los cielos se acerca. Les está diciendo: cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. Aprovechen que viene el reino de los cielos aquí, aprovechen y hagan parte de. Es lo que les está diciendo Juan. Juan está en el desierto. Y después aclara: Juan es la voz que clama en el desierto. Que preparen el camino para el Señor. Que abrámosle camino para que venga Dios a estar. Y pues en este tiempo quiero invitarlos a todos ustedes a que seamos esa voz de Dios. En medio de cualquier circunstancia somos la voz de Dios. Ahí, sí, ahí en medio de ese desierto que estamos viviendo, del desierto de la preocupación, de angustia, de escasez, en el desierto del odio que hay entre hermanos de una misma nación, en el desierto de la indiferencia, en el desierto de la injusticia que hay, en el desierto de la violencia, en el desierto de no ver más allá de lo que está pasando, en el desierto de tomar partidos y pensar que los que no están en ese partido están mal, en el desierto que nos aleja. En ese desierto debemos ser la voz de Dios que clama en el desierto, esa voz que clama en el desierto. Somos la voz de Dios ahí en medio del desierto, personal o colectivo en el que estamos. Somos esa voz, los que llevan el mensaje de esperanza, de paz, de salvación. Somos esa voz. Nuestra voz no solo sonará, sino que también habrá acción. No solamente va a ser nuestra voz anunciando, nuestra voz en medio del desierto, sino que también tienen que pasar cosas extraordinarias y tienen que pasar cosas ordinarias también. Me refiero a que extraordinarias, sobrenaturales, por supuesto que van a pasar si creemos en Dios, pero también ordinarias, sencillas,
pequeñas cosas abren grandes oportunidades. Estemos atentos a hacer esa voz en el desierto. Invitamos a las demás personas a poner su mirada en Jesús y alejarnos de lo que nos aleja de Él. Decirles, tomen distancia de esas cosas y más bien reunámonos en el vínculo del amor y la paz que Dios tiene. La voz en el desierto somos nosotros también. Para terminar en esta mañana, quería leerles algo que escribí. Dice, escuchamos la voz de Dios en el desierto, que nos ayuda a reafirmar quiénes somos. Nos llama a una especial misión, nos consuela y nos transforma en voceros de su voz. El reto es grande, pero maravilloso. El reto es grande, pero maravilloso. Seamos esa voz en el desierto, escuchemos esa voz en el desierto de Dios y después seamos esa voz en el desierto. Las personas que estamos en el desierto necesitamos la voz de Dios, oírla, y necesitamos que todos nosotros seamos esa voz para que se replique en todos los desiertos en los cuales está viviendo las personas que nos rodean. Oremos en este tiempo y terminemos cantándole a Dios que puede hacer milagros, que abre caminos, que Él sigue estando con nosotros. Señor, en este tiempo nos acercamos a ti creyendo que tú nos hablas, aún en medio de las circunstancias tan difíciles en las que estamos. El desierto en el que estamos no va a ser eterno, pero también nos sirve este desierto para buscar tu voz, para identificarla, porque estamos en soledad y podemos oírte claramente si estamos dispuestos. Señor, ayúdanos a reafirmar quiénes somos, así como tú lo hiciste. Ayúdanos a saber quiénes somos. Somos hijos tuyos, sin importar si estamos en un desierto o en un paraíso o en un oasis. Somos hijos tuyos. Señor, ayúdanos a escuchar tu llamado atentamente y seguirlo, aunque estemos en la mitad de un desierto, aunque nos estemos preparando y nos falte todavía. Ayúdanos a escuchar tu llamado y tu voz. Ayúdanos a escuchar esa dulce voz que nos consuela y que nos direcciona. Ayúdanos a ser tu voz en medio de este desierto en el cual vivimos. Toda esta sequedad de odio, toda esta sequedad de avaricia, toda esta sequedad de injusticia, toda esta sequedad de indiferencia, toda esta sequedad de egocentrismo. Ayúdanos aún en medio de esta sequedad, de este desierto, que tú nos uses para ser voceros tuyos y ser tu voz que se proclama y tu voz que se vive, tu voz que se hace carne, así como tú te hiciste carne. En tu nombre oramos y creemos en ti. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima semana nos vemos y va a ser toda una bendición otra vez celebrar con ustedes. Por ahora cantemos que Él es milagroso y que abre caminos. Bendiciones. Hasta la próxima. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios.
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré.